visión. Mi pasión es su voluntad. He sido llamado a predicar, sanar y liberar, sobre todo a manifestar su amor en mi familia, mi iglesia y mi país. De la mano del Señor lo vamos a lograr. Amén. Ahora dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos, dáselo fuerte. Toma tu lugar. Y bueno, yo dije que todos los domingos de encuentros iba yo a estar aquí, y lo he cumplido y lo voy a seguir cumpliendo. Amén. Pero esta mañana no me toca compartir la palabra con ustedes, pero tenemos un invitado especial esta mañana. Yo quiero presentarles a un amigo, una persona que estimo, que quiero mucho. Quiero a sus padres, lo quiero a él, a su esposa. En realidad creo que Dios lo está llamando a cosas grandes, y este día está con nosotros. Él me dijo que no lo tratara de pastor, pero es un pastor, porque si no es pastor, entonces ¿qué está haciendo aquí? Él es un pastor y él tiene un llamado, y él está en este momento como misionero en España, básicamente en la ciudad de Málaga. Y además él está coordinando en toda Europa las actividades que tiene Ministerios Visión Internacional, que es nuestra cobertura allá en Europa. Y esta mañana para mí es un gusto y un placer presentarles al pastor Andrés Mansewich. Muchas gracias por esa presentación. En la familia amamos mucho lo que Dios hace a través de los pastores David y Landy, y todo lo que el Señor pone en sus manos. Es evidente que Él lo bendice, lo multiplica, lo expande y afecta. Y el día de hoy, antes de comenzar, quería simplemente leerles un versículo que está en primera de Juan 3:8. Así me gusta comenzar, porque este versículo dice que para esto se manifestó, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si Jesús está aquí el día de hoy, entonces significa que no hay plan de parte del enemigo que pueda prosperar contra tu vida, porque eso es para lo que Él vino. Ese es el propósito, para deshacer toda mentira, toda obra, todo plan. Así que si el enemigo tenía algún plan contigo esta semana, él tiene que reconvenir una junta con todos sus demonios y todas las pequeñas fuerzas, porque tampoco vamos a hablar de grandes fuerzas, pero las pequeñas fuerzas del infierno, y de esa manera lograr una nueva estrategia que aún así va a fracasar, porque el Señor cumplirá su plan para tu vida, y así va a ser. Y te quiero hablar un poquito acerca de lo que estamos haciendo en España, pero bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Mansewich. Hace 2 años, 3 meses, y creo que anoté 2 años, 3 meses y 12 días estoy viviendo en España. Estoy en un pequeño pueblo que se llama Torre del Mar, está a unos 35 kilómetros al este de la ciudad de Málaga. La ciudad de Málaga es una de las ciudades más importantes de España, y es el tercer aeropuerto más grande de España, con más de 120 destinos a nivel internacional. Y amamos nuestro pequeño pueblito, y amamos estar ahí y hacer lo que Dios hace. Todos los domingos viajo 75 kilómetros, 1 hora a llegar a la iglesia donde me congrego. Estoy congregándome en la iglesia Next con nuestros pastores Juanito y Ulrika Johnson. Le dicen el pastor Juanito porque su nombre en sueco es muy difícil.
Entonces ya quedó de por vida Juanito y ahí estamos nosotros sirviendo. Y es un gusto participar con ellos todos los domingos. Como les digo, es 1 hora de ida, 1 hora de regreso y creo que vale. Yo creo que cuando el lugar donde Dios te asigna y el lugar donde Dios te pone vale la pena, no importa si es 1 hora, son 2 horas, 3 horas, es lo que vale la pena, ¿sí? Cuando la comida está buena, está sabrosa, está rica, no importa la distancia ni los obstáculos, la comida vale la pena. También estoy casado, tengo 3 hijos, hace 13 años, 6 meses, 5 días estoy casado. Le pregunté a ChatGPT, le dije, si yo me casé un 17 de diciembre del 2011, ¿cuánto tiempo llevo de casado? Entonces, efectivamente, llevo 13 años de casado y esta semana mis hijos están terminando el colegio. Entonces ya tengo una adolescente que pasa a secundaria. Allá secundaria y la prepa está todo dentro del mismo lugar, entonces ya pasa a un ambiente completamente distinto. El más pequeño pasa a primer grado y bueno, muchas cosas están sucediendo en nuestras vidas. Pero le quiero hablar un poquito acerca de lo que Dios está haciendo en España y después vamos a entrar a lo que es el tema principal del día de hoy. Para poder hablarles de lo que estamos haciendo en España, Primera de Juan capítulo 1 y en sus 3 versículos dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto hablamos, escribimos acerca del verbo de vida y la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre, que se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si cuando yo te cuente lo que Dios está haciendo en España, lo que yo estoy orando que el Espíritu Santo pueda hacer es depositar en ti una semilla de pasión, de entrega por lo que Dios está haciendo en las naciones. Y que de vez en cuando estés en tu tiempo de oración, puedas acordarte de tu familia que está en España y puedas orar por nosotros y por todo lo que Dios está haciendo, porque al final de cuentas, cuando tú siembras en las misiones, siembras tus oraciones, siembras tus finanzas, siembras tu interés, entonces también cosechas, ¿sí? También cosechas. A algunos nos toca ir allá a pelear en primera línea de batalla, pero los que se quedan también son partícipes, y eso hizo el rey David, que los que están tanto adelante como los que están atrás, todos reciben la misma porción del botín. Entonces, cuando no vas tú, pero va alguien más, pero tú los apoyas económicamente, en oración, en esfuerzo, en ánimo, con una llamada, con un mensaje, hasta con un like en un post, tú estás compartiendo el botín de todo lo que al enemigo le quitamos y todo lo que Dios nos bendice por hacer su obra en las naciones. Tú eres parte de eso. Entonces te quiero animar a que no te olvides de los misioneros, pero no te olvides que también hay una recompensa dispuesta. Y quizás antes no la habías accedido, no habías pensado y por eso no la tenías, pero ahora que ya sabes, sé intencional en recibir esa recompensa. Amén. Bien, entonces estamos allá en España y nuestro trabajo consiste en conectar, usar mucho el discernimiento, pero conectar con pastores y líderes y trabajar para que la iglesia en Europa reciba misioneros, pero al mismo tiempo eduque a su iglesia y participe en todos los esfuerzos que el Señor les da a ellos en enviar personas a predicar el Evangelio. Entonces, uno de los lugares donde lo estamos haciendo, bueno, son varios, pero es en las Islas Canarias, en el norte de España, en Asturias, lo estamos haciendo también en Valencia, lo estamos haciendo en Málaga, es donde estamos trabajando con personas que Dios ha llamado para liderar, y lo habían estado haciendo a través de centros de rehabilitación, pero nosotros creemos que Dios los está llamando a tener una iglesia fuera del centro de rehabilitación,
Porque lo que pasa es que la gente se rehabilita de sus drogadicciones, pero como tenían dentro de ese centro comunión, familia, presencia, tenían la cobertura, tenían todo, cuando salen se encuentran obviamente con la realidad de la vida y entonces recaen. Nosotros queremos tomar a estas personas que nosotros sabemos que Dios ha llamado y Dios quiere utilizar, pero necesitan un poquito más de acompañamiento, y queremos que se comiencen a plantar iglesias por toda España, gracias a la obra transformadora que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y entonces en vez de que estén reingresando, sino que ellos puedan ser un testimonio continuo y un testimonio vivo de lo que Dios hace en sus vidas y usar eso para predicar. Entonces estamos capacitando a los líderes para que ellos puedan realizar esa transición, impartiendo palabra, vida, confianza, diciéndoles todo de lo que Dios ya cree y ha escrito en su palabra acerca de ellos, para que ellos también puedan eso sembrar en la vida de otros. Ese es uno de los trabajos más importantes que estamos realizando en este momento. Así que bueno, solamente les quería comentar ese detalle, y ahora sí, quiero entrar a la palabra que Dios tiene para nosotros. Yo te quiero hablar acerca de algunos elementos que Dios utiliza para hacer un mover sobre la tierra. Esta no es una lista exhaustiva, no es completa. Seguramente hay otros puntos importantes en los que nosotros podemos reflexionar en cómo Dios o a quién Dios quiere utilizar para traer un mover de parte de su Espíritu Santo y un mover de su presencia sobre nuestra nación o sobre nuestras naciones. Pero yo quiero destacar a tres tipos de personas. Entonces este mensaje lo he titulado uno que sepa, uno que quiera y uno que venga. Uno que sepa, uno que quiera y uno que venga. Y quiero destacarte algunos de los elementos que Dios usa para traer un mover de parte de Dios a esta tierra. Y entonces, yo soy músico. Desde los 5 años asistí al conservatorio de música. Y en la ciudad de Querétaro, ya más de adolescente, a la escuela de música y conservatorio de música sacra. Entonces siempre he estado en conservatorio. Entonces, de la primera persona que te quiero hablar el día de hoy es particularmente de un músico. Yo creo que si Dios quiere traer un mover de su espíritu sobre esta tierra, yo creo que quiere usar un músico. Pero no va a ser exclusiva esta lista. Puede ser otras personas también. Pero quiero destacar algo acerca de este músico, que es lo que Dios quiere utilizar. Para esto, en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15, hay un profeta que está en una situación donde necesita algo que suceda. Y Eliseo se encuentra en la necesidad de tener que dar consejo. Y en medio de esta crisis, donde los ejércitos de Israel, de Judá y de Edom están al borde del colapso, están sin agua, están en medio de un desierto, se acuerdan los reyes de que hay alguien que puede hablar en nombre de Dios y lo mandan a llamar. Entonces viene Eliseo. Pero Eliseo, cuando viene, se da cuenta que hay mucho ruido, que hay mucho sucediendo. Y Eliseo no trata de dar una estrategia militar para lograr la batalla. Él hace lo que él sabe hacer, y entonces para poder conectar con Dios, él usa un recurso que tiene a su disposición y dice: tráiganme un músico. En una versión dice: pero ahora tráiganme un músico. En otra versión de la escritura dice: tráiganme a alguien que sepa tocar. En otra dice: traigan a alguien que pueda tocar. Y mientras tocaba el músico, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y esto es hermoso. Muchas veces lo vemos aquí en la iglesia. Mientras el pastor está comunicando, vemos que a veces lo queremos acompañar con la música. Y no quiero convertir esto en un taller de alabanza y adoración, pero sabemos que la música tiene poder. Y que cuando estamos adorando y alabando, cosas suceden. Entonces,
En vez de Eliseo pedir una estrategia o tratar de dar un plan de guerra o cómo van a salir de esta situación, él pide a alguien que sabe conectarse con el espíritu de adoración. Que alguien sabe cómo poner a Dios primero, como alguien sabe tomar ese don, ese talento, alguien experimentado. Porque esta es la cualidad que yo quisiera resaltar el día de hoy, que para que haya un mover de Dios tiene que haber personas que sepan, personas experimentadas, con experiencia. Porque cuando Dios se quiere mover, claro, va a haber otras cualidades que Él va a buscar en una persona para hacer su obra, para que puedan servir en esa función. Pero una de las cosas más importantes que acompaña un mover de Dios para que continúe es la experiencia. Personas que sepan, un músico. Entonces, cuando este músico comienza a tocar en su especialidad, en lo que él se había entrenado, comienza entonces a llegar la palabra del Señor hacia Eliseo. Cuando esta persona está en su función, está como siendo ese miembro del cuerpo que necesita hacer y está haciendo lo que se ha especializado, lo que ha estudiado, lo que se ha esforzado para hacer, entonces fluye lo que tenía que fluir. Entonces, mientras él tocaba, llegó el mensaje, llegó el poder de Dios, llegó la palabra de Dios. Sí, había esta necesidad de alguien con experiencia en su ministerio, que no estaba tocando por entretenimiento, para decir, bueno, como Eliseo no lo llamó, para, bueno, vamos a aliviar un poco el ambiente y traer un poco de música y fiesta, sino que traía un propósito lo que estaba haciendo. Quería ministrar la presencia de Dios. No era un momento de improvisar. A veces somos bien intencionados, pero a veces también somos, dentro de esa buena intención, muy improvisados. Y nos salen las cosas improvisadas. Pero en ese momento no necesitábamos improvisar, necesitábamos a alguien que sepa, alguien con habilidad, alguien con entendimiento, alguien listo para entrar en acción. Esa persona estaba ahí, estaba dispuesta a entrar en acción, estaba preparada, era sensible a lo que se le estaba pidiendo que haga. Y entonces, cuando todo eso se unió, Dios comenzó a hablar. Hay una demanda del cielo puesta sobre aquellos que saben. El cielo está buscando a personas que sepan. Esas personas ya no pueden seguir en anonimato, en lo invisible, sino que deben de mostrarse, pero no para la fama de su nombre, sino deben de ser conocidos por sus obras. Porque por sus frutos nosotros les conocemos. Yo no quiero saber acerca del nombre, yo quiero saber qué es lo que hace. Entonces, no pueden seguir en anonimato, deben de ser conocidos por su fruto. Porque es un tiempo de crear ambientes donde la voz de Dios pueda ser escuchada. Ambientes donde haya libertad, donde la adoración prepare el camino para lo sobrenatural. Yo aprecio mucho cuando las personas están dispuestas a querer hacer algo, pero cómo me encanta cuando las personas que tienen ese nivel de expertise también están dispuestos y ponen sus talentos a la función. Entonces, necesitamos estas personas experimentadas para caminar con aquellos que recién comienzan, porque el peligro de no tener experiencia es que puede faltar madurez en el carácter para saber cómo continuar en esas puertas que Dios está abriendo. Entonces siempre necesitamos depender de personas con experiencia, personas que ya conocen el camino, que ya han visto a Dios moverse. Y si a eso le sumamos a una persona que recién está aprendiendo y puede ser instruida, si esto le parece conocido a usted, esto se llama discipulado. Cuando tomamos una persona que ya sabe, que es experimentada, y tomamos una persona que quiere
y con humildad comienza a caminar a un lado de esa persona y de repente esa persona comienza a ser empapada de esa experiencia, de ese conocimiento, comienza a recibir esos valores y entonces ahora esa persona puede apreciar y funcionar de la misma manera que esa persona con experiencia. Y entonces las cosas comienzan a fluir. Lo peor que podemos ser es personas sin experiencia y con mucho ego, que pensamos que se hace porque yo tengo un nombre, porque justo se me dio la oportunidad. Entonces, no. Es con experiencia, con humildad y para lograr ese objetivo. Bien, entonces el primero era un músico, una persona experimentada, y Dios usó la experiencia de esta persona, sus habilidades, para canalizar su poder y que llegara la palabra a Eliseo. Y después, si usted continúa leyendo esa historia, va a ver los resultados de eso. Pero todo comenzó cuando el hombre de Dios estaba en un lugar y dijo: yo necesito a alguien que me acompañe, alguien con experiencia y que alguien ejecute estas acciones de la manera correcta, en el tiempo correcto. No tengo tiempo para estar jugando, no tengo tiempo para estar improvisando, no tengo tiempo para estas cosas. Necesitamos una solución ya, necesito a alguien que me resuelva. Y ahí estaba la persona indicada en el momento indicado, y gracias a eso hubo una victoria. Bien, hablemos acerca de la segunda persona que Dios puede utilizar y qué elementos Dios puede utilizar para traer un mover sobre la tierra. Y este era un pastor de ovejas. Claro, hay uno que conocemos en la Biblia y vamos a hablar acerca de él. Y este pastor de ovejas tenía poca experiencia, pero la tenía. Él ya había luchado contra osos, contra leones, y ahora estaba por ser puesto a la prueba con algo más grande. David no había sido llamado al campo de batalla. No estaba en la edad, no estaba en el momento. Sus hermanos sí, pero él no. Pero tenía ganas. Pero fue enviado a llevar estas provisiones. Él ya tenía una relación, una comunión con Dios. Él estaba dispuesto a hacer lo que ya se le pedía. Y cuando escuchó todo lo que el enemigo estaba diciendo en contra del pueblo de Dios, él no pudo creer que alguien se atreviera a insultar lo que Dios estaba haciendo de tal manera, y que nadie levantara la voz, que nadie fuera a hacerle frente. Entonces, él dijo: yo lo voy a hacer. Si nadie más lo va a hacer, yo lo voy a hacer. Ahora, su rey, yo creo que hay que darle mucho crédito a Saúl, sí, porque había mucha gente ahí, muchos experimentados, muchos que ya habían peleado batallas, y de repente que llegue un jovencito que no estaba experimentado en las artes de guerra. No sé si ustedes se acuerdan de la película Troya, cuando en las primeras escenas, cuando esa la tengo prohibida en la casa. Mi esposa no puede ver esa primera escena porque sale Brad Pitt listo para entrar, marcado, esculpido a la batalla, y por eso censuramos todo ese tipo de películas. De repente sale, y entonces era una guerra ya de paladines, donde para ahorrarse el masacre de todos los pueblos, escogen a las personas que mejor representan todo lo que ese pueblo es, y entonces dice que el mejor de los dos gane. Y esto era lo que David se estaba enfrentando con Goliat. No era de que, bueno, si David moría, entonces, bueno, ya mandaremos a alguien más. No, David iba a ir en representación de todo el pueblo de Dios. Y si David perdía, todo el pueblo de Dios hubiese perdido. Entonces había una presión puesta sobre Saúl. ¿Qué habrá sido lo que Saúl vio en David que lo convenció a decirle: bueno, si nadie más va a ir, ve tú? Saúl sí le ofrece toda su armadura, pero nosotros sabemos que David se la probó
vio a ver si le quedaba o no, pero al final de cuentas no era su armadura. Y tiene él la determinación de decir, no es mía, no es para mí. Dios me dio algo a mí. Yo conocí a Dios de una manera a mi nivel, a lo que yo podía hacer. Yo a Dios le serví allá con mis ovejas. Y cuando vino el león, cuando vino el oso, o sea, tenía su poca experiencia, pero la tenía. Y él deseaba poner esa experiencia en manos de Dios para que Dios lo utilizara. La vara, la onda, la confianza que él tenía en Dios. Y digo que a veces no le damos el crédito merecido a Saúl, porque claro, sabemos que quizás el que tendría que haber estado al frente era Saúl. El que le tendría que haber hecho frente al gigante tendría que haber sido Saúl. Pero bueno, no lo hizo. Pero Saúl sí, a pesar de todo, lo envió a David. Sin que Saúl lo hubiese enviado, David no hubiera vencido a Goliat. Piense en eso un poquito. Sin ser por eso es tan importante de que seamos enviados, de que haya ese respaldo de parte de la autoridad para ir a hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque David sí tenía la experiencia de haber visto a Dios mover en su vida, pero sin la aprobación de su rey, él no iba a enfrentar a Goliat. Él se sujetó a la autoridad de su rey y dijo, rey, aquí estoy, yo estoy dispuesto. Y se lo dice ahí en 1 Samuel 17:40, le dice, no se preocupe, yo me haré cargo de este filisteo. Armado solamente con una vara de pastor y una honda, comenzó a avanzar hacia Goliat. Él le dijo, no se preocupe, pero primero fue con el rey y le dijo, yo me hago cargo. ¿Qué pasaba si el rey le hubiera dicho que no? Pues no hubiera ido. La única razón por qué esto sucedió es porque él fue con el rey y se puso a su disposición y le dijo, yo voy. Gracias a Dios que Saúl se le prendió el foco y dijo, está bien, vas tú. Y por esa habilitación de autoridad y de poder, claro, sumado todo lo demás que David traía a la mesa, Dios pudo utilizar la vida de David para derrotar a Goliat. Trajo su experiencia, pero necesitaba también esa parte donde sometía su poca experiencia, sometía sus muchas ganas de serle fiel a Dios y de enfrentar a Goliat. Y fue y se presentó con el rey y el rey acertó y dijo, está bien, ve tú. Y el rey hizo todo lo posible para armarlo, de adecuarlo a lo que el rey consideraba que era la manera en que debía ser. Y bueno, ya vemos cómo David no se sintió cómodo. Y bueno, el rey permitió que, bueno, está bien, no usaste lo mío, usa lo que Dios te dio a ti para lograrlo. Eso también habla de grandes cualidades de ese rey. De decir, ok, no es, yo lo haría de esta manera, pero se ve que Dios te está dando una manera de hacerlo, ve y hazlo. Y lo hizo y lo logró. Y derrotó de una manera no ortodoxa. No fue con una espada, no fue con una lanza. Fue con lo que Dios le había dado a él, que era una honda. David sabía quién era su Dios. Y Dios lo había ya visto pelear en los secretos. Ya había visto como él en los secretos ya lo hacía. Ya lo había oído alabarle y adorarlo cuando nadie más lo escuchaba. Ese mismo Dios lo había ungido. Y ahora, con una piedra en la mano y una victoria asegurada. Y eso cambió el destino de la nación. Una persona que dijo, yo quiero. La primera persona es una persona que dijo, yo sé. La otra persona fue una persona que dijo, yo quiero. Y ahora la tercera persona es un niño. Un niño que no sabemos su nombre ni por qué estaba ahí, solamente sabemos que estaba presente. Y con eso, en este contexto, ya era suficiente. Juan capítulo 6, versículo 11 dice,
Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró. Todos comieron cuanto quisieron. Había una multitud, tenía hambre. Había personas, estaban ya inquietas. Los discípulos fueron y preguntaron qué debemos hacer. Pero había alguien que tenía algo solamente porque llegó y ofreció lo que tenía en sus manos. Ofreció lo que posiblemente solamente había preparado para él, pero se los ofreció en las manos de Dios y Dios hizo un milagro con eso. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde una mujer solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite, y antes de eso se lo dio al hombre de Dios y Dios hizo el milagro y lo multiplicó. Ahora vemos a un niño con lo que él al parecer había preparado para sí mismo, porque creo que ahí está el sacrificio y la entrega más grande, que a veces hemos preparado algo que es solamente para nosotros y pienso que solamente me va a alcanzar para mí, y que si yo no puedo dar o no puedo un poquito más y solamente es esto. Pero él no tuvo problema, dijo, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? Esto, aquí está. Sí, era para mí, pero yo sé que si lo pongo en tus manos va a rendir mucho más. Sí, yo lo había preparado para mí, lo había pensado en para mí, esto es lo que va a sustentar mis necesidades. Pero Señor, yo lo pongo en tus manos porque yo sé que si yo lo hago así, no solamente me va a bendecir a mí, pero va a bendecir a un montón de personas. Entonces sí, se quedó sin almuerzo momentáneamente, porque al final de cuentas sí se lo puso en las manos de Jesús. Él no sabía lo que Jesús iba a hacer. Entonces sí, por un momento, por un instante se quedó vacío, sin nada, y habrá pensado, uy, ¿y ahora qué me toca comer a mí? Uy, ¿y ahora, o sea, cómo? ¿Y esto con qué me quedo yo? Pero se lo dio a las manos del maestro. Y el maestro no solamente hizo que sobraran 12 cestas, dio de comer a 5,000 hombres y mujeres y niños. Solamente porque llegó y trajo lo que ya era suyo, lo que él tenía. Los panes eran de cebada, eran pan de pobre, pan de la harina más corriente. Poco era el valor de lo que tenía, pero fue lo suficiente para Jesús. Era lo suficiente, no era el pan de la mejor calidad, era el pan que con lo que tenía y le alcanzó a hacer lo había preparado, pero lo dio. Su almuerzo en las manos correctas, aunque quedaron momentáneamente vacías, Jesús lo multiplicó y sobró. No siempre necesitas grandeza, muchas veces solamente presencia, quedarte. Quizás eres tú ahora, dices, es que yo todavía no he descubierto lo que Dios ha puesto en mí y estoy en un proceso de descubrirlo. Bueno, pero ¿y qué puedo hacer? Quédate, continúa estando. Pero ¿y entonces qué ofrezco yo a la mesa? Lo que tienes. Cuando tengas lo que tuvo el músico, eso vas a poder ofrecer. Ahora quizás no lo tengas, pero por lo menos puedes estar presente. Este niño no le conocemos el nombre, no sabemos de dónde venimos, de dónde viene, no sabemos si sabía algo o no sabía algo, no sabemos nada, solamente sabemos que estaba y que lo que tenía lo puso en las manos del Señor. Uno que sepa, uno que quiera y uno que venga. Dios está buscando a ese uno, a esa persona. Quizás está buscando a la persona que sepa ministrar con excelencia lo que ya aprendió en ese lugar secreto. Quizás está buscando a uno que quiere ser usado desde lo que tiene, de lo que es propio, de lo que
es de lo que ha experimentado con Dios. Quizás sea con uno que venga con todo y sin reservas para ponerlo todo en las manos del Señor. Estar disponibles, estar deseando y estar dispuestos. Disponible, deseando y dispuesto. 3 elementos que pueden provocar un mover de Dios en esta tierra. Uno que sepa, uno que quiera y uno que venga. Hubo etapas de mi vida donde no tenía yo las mejores palabras, donde no tenía ni siquiera la experiencia, pero en esa etapa yo solamente estaba. Y me acuerdo muchos otros que tenían la experiencia o que tenían una palabra o una profecía, tenían cosas. Hoy no sé dónde están. Lo que yo sé es que siempre me mantuve constante. Nunca me llamaron para dar un gran testimonio acerca de dónde Dios me había rescatado. Siempre estuve. Había un campamento, estaba en el campamento. Había un congreso, estaba en el congreso. Estaba un culto, estábamos en el culto. Había una reunión de oración, estábamos en la reunión de oración. Estaba sirviendo, a veces sí, a veces no, pero estaba. Hasta que un día el Señor nos llamó. Hasta que un día el Señor decidió llamarnos y entregarnos naciones. Pero pastor, ¿qué hizo de especial para que Dios lo llame? Simplemente estuve. Siempre quise, había un deseo. Siempre fui capacitándome. Fui al instituto bíblico, fui al conservatorio, fui a la universidad, hasta que el día llegó donde el Señor dijo, ya no es más México, bueno, ya no es más Argentina, bueno, perdón, ya no es más Estados Unidos, ahora es México, ya no es México, es Argentina, ya no es Argentina, es México, ya no es México, ahora es España y ahora es Europa. ¿Pero qué hizo que lo hizo más especial? Nada. Simplemente estuve dispuesto y mientras el Señor me llamaba, me estuve preparando. Eso fue todo. Y eso es lo que el Señor busca. Que mientras tu tiempo de preparación sea, te prepares. Mientras tu tiempo de capacitarte sea, te capacites. Que cuando haya oportunidad, estés dispuesto. Y cuando estés en lo incierto y en el arriba y en el abajo de la vida, no pierdas el simplemente estar. Imagínate si viniéramos a la iglesia por emoción. No estaríamos. Pero si podemos estar, aunque estemos en las altas, en las bajas, donde el camino parece fácil o el camino es difícil, donde sea que te encuentres, pero si tú simplemente estás, lo demás se acomoda y el Señor puede usarte. Y yo creo que el Señor quiere usar a muchos de ustedes. Yo diría a todos, pero yo no sé si todos quieren ser usados. ¿Y cuándo el Señor me va a usar? No lo sé, pero te va a usar. Y yo creo que el Señor también tiene algunas personas que quizás como a mí, no me llamó a establecer una empresa, que como me hubiera gustado, que no me llamó a quedarme en una ciudad para toda mi vida, que como me hubiera gustado, porque ustedes no saben lo difícil que es tratar de explicarle a las personas de dónde yo vengo. Porque yo digo una nacionalidad, pero lo digo con otro acento, y lo digo estando en otro país. Entonces es una ensalada ahí que me lleva más minutos, pero bueno, es una herramienta que el Señor me da para compartir su palabra. Las personas ahí en España me ven, me dicen, ¿y tú de dónde eres? Y le digo, ¿tienes 45 minutos para hablar y te puedo compartir un poquito? No soy de aquí, pero soy de aquí, pero mis hijos son españoles, pero realmente no nacieron en España, pero ¿cómo me hubiera gustado
solamente quedarme en un lugar y tener la historia arraigada como muchos de mis amigos ahora en España tienen, que toda la vida ellos pueden trazar generacionalmente las casas de sus abuelos. Pero esa no fue la vida que el Señor me llamó. Me llamó a las naciones. Yo creo que hay personas aquí que el Señor está llamando también a las naciones. Y hay personas que no, que están llamadas a su comunidad, están llamadas a construir y edificar un mejor San Luis Potosí. Pero de que el Señor está llamando, está llamando. Y de que si tú estás disponible y estás dispuesto y estás deseando, el Señor te quiere utilizar. Entonces yo quisiera orar en los siguientes 120 segundos que me quedan. Orar por a todos aquellos que sienten un llamado de parte de Dios para algo quizás más allá de su lugar de confort. La vida lejos de familia, lejos de amigo, lejos de tu tierra, no es la vida para todos. Es una vida donde constantemente, si tu identidad no está segura en el Señor, segura en quién eres en Cristo, se puede convertir en una vida muy difícil. Pero yo quiero orar por todos aquellos para que tienen un deseo y una inquietud de servirle al Señor, aún lejos de su familia, lejos de su casa, lejos de su país, para que el Señor en estos días comience a foguear ese deseo y el Señor también te lleve a lograrlo, ¿sí? Y que siempre sepas que tienes a alguien con quien cuentas que te puede aconsejar y te pueda dar algunos consejos en cómo seguir ese desafío, ¿vale? Entonces quiero orar por ustedes y bendecirlos. Y decía el apóstol Pablo en Romanos 1:11 que yo deseo venir a ustedes y transmitirles, darles un don. Entonces yo creo que si el Señor me ha traído aquí desde tan lejos, yo creo que el Señor quiere depositar algo en tu vida hoy, un regalo de parte del cielo. Y eso me gusta, a mí me gusta hacer un regalo. Me gusta hacer un regalo. A mí me gusta, sí me gusta hacer, le voy a confesar algo, sí me gusta hacer la cereza del pastel. Si hay alguna porción del pastel que yo me gusta hacer, yo soy la cereza del pastel. Y qué guapa está esta cereza. Esta es la mejor cereza del mundo. Y eso yo con mucha confianza lo digo. A mí me gusta hacer la cereza del pastel. Me gusta hacer la parte donde la gente dice, ¡ay, qué bonito! Ese me gusta hacer. Y eso es lo que el Señor da a su iglesia. Le da, miren, ya me sonó aquí la cosa. Bueno, 2 minutitos más, ¿vale? Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que en este día tu Espíritu Santo se mueva sobre la vida de cada persona. Señor, yo sé que los has llamado con un gran propósito, los has llamado con un gran deseo. Señor, que ya has sembrado en ellos un deseo de servirte. Por eso están aquí, Señor, porque creen que hay algo de parte del cielo para sus vidas. Y en este tiempo en donde ellos están conociéndote más y están buscando más y están siendo transformados día tras día, semana tras semana, mes tras mes, Señor, yo sé que tu Espíritu Santo algo está depositando y tus planes y tus propósitos se están revelando a sus vidas. Yo quiero en especial, Señor, el día de hoy orar por todos aquellos a los que tú has llamado a las naciones, a los que tú has llamado al servirte, lejos de aquello que es cómodo, lejos de aquello que es conocido, lejos de aquello que les transmite seguridad y confianza, Señor. Que tú puedas continuar en este tiempo preparándolos, preparando su corazón y afirmando su identidad para que todo, absolutamente todo, lo encuentren en ti. Para que sepan que son hijos de Dios, llamados con un propósito especial. Y que tú estás depositando en ellos algo que necesita ser compartido en otras partes del mundo. Señor, pon ese deseo en muchos de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pon ese deseo, Señor, y pon, Señor, los siguientes pasos.
Yo sí creo en tu palabra y lo que Efesios 2:10 dice, que tú has preparado de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Yo creo, Señor, que tú has preparado el camino y que si tú lo preparaste para que nosotros transitáramos, Señor, ¿cómo me voy a equivocar si es el camino que tú has preparado? Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que comiences a guiar a cada persona a esa verdad. Querido Espíritu Santo, así como un día me llamaste y me marcaste y me hablaste y me has guiado hasta el día de hoy, también así, Señor, con cada uno de tus hijos y de tus hijas. Que sea un anhelo y un clamor profundo. Ahora, Señor, bendigo, Señor, toda la congregación. Que el día de hoy, si han venido buscando una palabra de parte de ti, que tu Espíritu Santo en este momento se las entregue al corazón. Que si en el cuerpo hay dolencia, en este momento se vaya. Que si en el espíritu hay aflicción, en este momento se levante esa pesadez y esa opresión. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne corazones y mentes. Que aquellos pensamientos que vinieron a tratar de establecerse en las mentes en este momento quedan desarraigados y expulsados por el poder de tu Espíritu Santo, por la sangre de Cristo que nos compró y nos redimió. Y para aquellos que tienen temor, en este momento tu amor inexplicable, invaluable, inmerecido, en este momento comience a llenar todo su ser de amor. Y ese temor al futuro, temor a las palabras, temor a la incertidumbre, pero también temor a la vida misma, el temor a vivir, en este momento se va en el nombre de Jesús, y tu vida queda completamente llena e inundada por Dios mismo, quien es amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay más de Dios para ti. Hay más. Hay más. Hay más, Señor. Hay más. 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 Hay más de parte de Dios para tu vida, hay más de Dios para tu día a día, hay más de Dios, hay más de su Espíritu Santo, hay más unción para llevarte en el camino que el Señor te ha preparado. Y está en ti el día de hoy querer recibirlo y querer abrazarlo y querer ser lleno de esa habilitación divina. Hemos recibido todos los elementos de la palabra que nos capacitan y nos maduran para poder caminar en esa autoridad, en esa unción de parte del cielo en nuestras vidas. Simplemente ahora es recibirlo y dejar que eso permee, infusione cada célula de tu cuerpo y de tu mente. Yo declaro, Señor, que esto traerá fruto, que será evidente. Lo que antes no se podía, ahora se puede. Lo que antes parecía imposible, ahora es posible. Lo que antes costaba, ahora
será más fácil. Porque tu palabra nos enfoca, nos direcciona, nos capacita y nos impulsa. Y para eso estamos en tu presencia, para ser llenos, absolutamente llenos de ti. Entonces hoy, antes de retirarnos, simplemente estamos siendo llenados más de ti, más de ti, más de ti, Señor Jesús. Así como estás en tu lugar, hay aquí, y mientras el pastor estaba predicando, él está hablando y él decía: yo siempre he estado, y ahí he estado para lo que se necesite. Y a mí me consta, a veces sirviendo, a veces siendo visto, a veces no siendo visto, sino en la parte de atrás. Y aquí hay muchos jóvenes, mucha gente que ha estado sirviendo, y eventualmente en su corazón han pensado y han sentido: ¿para qué sirvo tanto? ¿Para qué sirvo tanto? Y yo quiero decirte esta mañana que hay un propósito, y que esa incertidumbre que a veces te da de decir: ¿para qué sirvo tanto? ¿Por qué estoy? ¿Por qué vengo? ¿Por qué sigo viniendo? ¿Por qué no me tomo un descanso? Es que Dios te está viendo, te está calificando, porque quiere usarte. Porque va a haber un día una promoción que tú no ves en este momento, pero lo va a ver. Porque Dios no es malo. Y si tú eres alguien que alguna vez se ha preguntado: he estado sirviendo mucho y no sé si valga la pena, yo quiero decirte que sí vale la pena. Pero también quiero pedirte que salgas de tu lugar y vengas aquí. Le quiero pedir al pastor que ore por ti personalmente, porque a veces nos preguntamos y decimos: ¿seré protagonista algún día? Y es que no se trata de que seas protagonista, se trata de lo que le estás dando ahora al Señor, y eso le está sirviendo y está preparando algo para ti. Amén. Levanta tus manos un momento y adoremos un momento así. Y yo creo que el pastor, en el don que el Señor le ha dado y en el discernimiento, él junto con otros pastores va a bajar y va a empezar a orar por ti. Pero tú levanta tus manos. El pastor me estaba diciendo: hay algunos dones que el Señor me ha dado y yo los puedo dar, y tal vez este sea tu momento en que se ha depositado en ti un don, y tú entiendas y comprendas por qué has estado sirviendo a la iglesia, porque has estado sirviendo al Señor. Vamos, levanta tus manos un momento. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Cuando subí dije: qué rara esta toalla. Está muy guapa, está muy bonita y está aquí. No soy particularmente, por lo menos en este clima no soy particularmente de los que sudan, pero dije: qué raro, pues, me dejaron una toalla, estoy
muy desacostumbrado. Y entonces veo la toalla y el Señor me habla acerca de algo que me habló hace unas semanas atrás y que impactó mi vida. Lo habló a través de otra persona, por supuesto. Esto no me lo inventé yo. Y de hecho está en su palabra. Y lo que decías ahora, pastor, de que no buscando el protagonismo, déjame decirte algo. Nunca vas a ser el protagonista de la historia. Y si lo eres, estás en el lugar equivocado. Y Dios no te va a usar. Porque nunca va... O sea, Dios me sacó de aquí, pero ¿dónde me envía? No a ser protagonista, me envía a ser servidor. A servir. No, esto no es para tener los likes en redes sociales. Todo eso es... Ni te guíes por eso. Jesús hizo algo importante y es que lavó los pies. Y Él dijo, el que quiera ser grande tiene que servir. La mayor grandeza y la mayor cantidad de fruto viene a través de la actitud del corazón y nuestra disposición de servir. Y esto es lo que ese pastor dijo y yo me lo apropié y ya lo digo yo. Y es que en el reino de los cielos y en el reino de Dios no entregamos títulos, entregamos toallas. Porque tu mejor servicio es cuando te agachas y lavas y haces. Entonces sí voy a pasar a orar. Y esto es raro para mí porque yo no hago esto. Pero en su momento te voy a dar la toalla, pero también me la vas a devolver, porfa. No te la quedes, es una sola. No te la puedo dar, pero voy a darte la toalla como un acto profético, un acto de fe, como diciéndole, ¿quieres? Aquí está, esto es. Cuando tú agarres la toalla, yo creo que ahí está la administración. ¿Sientas algo o no lo sientas? No es eso. Es que agarraste la toalla y dijiste, sí, Señor. Si esto es la definición de grandeza en tu reino, esto es lo que yo quiero. Servir a mi prójimo, servir a mi ciudad, servir a mi nación, servir tu reino a través de esto. Gracias por no darme un título, gracias por darme lo que realmente importa, que es la toalla. Amén. Entonces, si alguien iba a ministrar juntamente conmigo, tiene que tener esto. Y lo que vamos a hacer básicamente es esto. Levanta tus manos. Amén. Ya, después ahora me la devuelves. Gracias. Solo levanta las manos. Levántalas, levántalas, levántalas. No. Sigue sirviendo. Sigue sirviendo. Nunca dejes de hacerlo, nunca te rindas. Sigue sirviendo. Nunca digas es mucho, porque para Cristo no fue mucho. No te rindas. Está bien que un día te sientas cansado, pero el cansancio no es excusa para dejar de servir. Básicamente la gente deja de servir por lo que escucha del diablo, no por el cansancio físico, sino por lo que escucha del diablo. El diablo te dice que no hay fruto, que no puedes, que no tienes nada que dar. Y la gente a tu alrededor empieza a hablarte que para qué tanta iglesia, que por qué, que ya no tienes tiempo para la familia. Pero es que hacer esto es hacerlo por la familia de Cristo, por la familia del Señor. Amén. Te obedeceré.